Paz y bien, hermanos. Hoy vamos a meternos de lleno en la historia de una mujer que de verdad se convirtió en un faro de esperanza para todas las familias. Es la increíble historia de Santa Mónica. Vamos a ver cómo su fe, una fe inquebrantable, y su oración constante lograron lo que parecía imposible, transformar por completo su hogar y sobre todo el corazón de su hijo Agustín, que llegaría a ser uno de los más grandes pensadores de nuestra iglesia. Esta es una pregunta que resuena a través de los siglos, ¿verdad? Y que quizás más de una familia se está haciendo en este preciso momento. La vida de Santa Mónica no solo nos ofrece consuelo, sino que nos da una respuesta muy concreta, una respuesta poderosa, que se ancla en una confianza absoluta en el poder de Dios. Bueno, en nuestro recorrido de hoy, vamos a ver por qué Mónica es una santa tan actual. Exploraremos juntos esas pruebas que forjaron su paciencia. Hablaremos de las famosas lágrimas que derramó por su hijo. Analizaremos la estrategia espiritual que la sostuvo y finalmente celebraremos el triunfo de su fe y el enorme legado que nos deja a todos. Muy bien, entremos en materia. ¿Por qué la historia de una mujer del siglo IV nos sigue hablando tan directamente hoy? Pues porque Mónica enfrentó problemas que nos suenan muy, pero muy familiares. Un cónyuge complicado y un hijo que se había alejado del camino. Su vida es el mejor testimonio de que la santidad se forja ahí, en lo cotidiano. A ver, para ubicarnos un poco, Mónica nació en el norte de África, en lo que hoy es Argelia, dentro de una familia cristiana. Desde muy joven, su vida estuvo marcada por una piedad muy profunda, y es conocida en todo el mundo como la patrona de las madres y de las esposas. Y la razón es simple, su vida fue una verdadera clase magistral de cómo amar y cómo rezar en medio de las pruebas más duras que uno pueda imaginar. Y es que su primera gran escuela de santidad fue su propia casa. Su matrimonio con Patricio no fue para nada un camino de rosas. Fue, más bien, una auténtica prueba de fe y de resistencia que ella supo afrontar con una virtud heroica. Imagínense el cuadro. Patricio era un funcionario, pagano, un hombre de carácter muy difícil, irascible, y además le era infiel. O sea, era un hombre que no solo no compartía la fe de Mónica, sino que muchas veces se sentía irritado por la devoción de ella. Ese era el ambiente en el que Mónica tenía que cultivar la paz cada día. Y aquí vemos un contraste fascinante. Ante la cólera, los gritos, el desprecio de su marido, Mónica no respondía con más conflicto. ¿Cuál fue su estrategia? El silencio prudente, una paciencia a toda prueba y, por encima de todo, la oración sin descanso. Ella entendió algo fundamental. Las batallas del alma no se ganan con gritos, se ganan de rodillas. Pero si la prueba con su marido fue dura, la que vendría después sería un dolor aún más profundo. Ver el extravío espiritual de su hijo más brillante, Agustín. Esta sería la gran lucha de su vida, la que la haría inmortal en la historia de la Iglesia. Ojo, es que Agustín no era un simple joven rebelde. Era un genio, un intelectual que usaba toda su inteligencia para justificar una vida de placeres y para unirse a la herejía maniquea, una doctrina que negaba de plano la fe de su madre. Para Mónica, ver a su hijo con tantos dones y a la vez tan perdido era una fuente de angustia constante. Miren, detengámonos un momento en esta línea de tiempo, porque es impresionante. No estamos hablando de una espera de unos meses o un par de años. Hablamos de casi 20 años. Desde que Agustín, a los 17, se mete de lleno en el maniqueísmo, su madre no deja de rezar por él ni un solo día. Lo sigue a través del Mediterráneo, de África a Europa. Y no para controlarlo, sino para sostenerlo con su oración. Su perseverancia es, de verdad, asombrosa. Hermanos, es el corazón de la historia. En un momento de desesperación, Mónica va a ver a un obispo para rogarle que hable con su hijo. El obispo, conmovido por ese dolor y esa fe tan grande, le dice estas palabras proféticas. Y esto no es solo un consuelo, es una afirmación del poder inmenso que tiene la oración perseverante de una madre. Dios escucha esas lágrimas. Ahora bien, no pensemos que la perseverancia de Mónica era pura terquedad. No, para nada. Estaba basada en una estrategia espiritual muy clara. Su vida nos ofrece un verdadero manual sobre cómo interceder eficazmente por nuestros seres queridos. Su método, digamos, se sostenía en 4 pilares. Primero, la constancia en la oración, unida a un ejemplo de vida coherente. Segundo, conocer a fondo a sus hijos. Ella no solo veía los errores de Agustín, entendía su corazón inquieto y sus grandes dones. Tercero, usar la inteligencia. Mónica era una mujer sagaz, que supo buscar los medios adecuados como la predicación del gran obispo San Ambrosio. Y cuarto, la base de todo, valorar su rol de madre, consagrando su vida a formar una familia en Cristo. Y claro,
Después de la larguísima noche de espera y oración, llegó el amanecer. La fe de Mónica, esa fe de la que habla el Señor, que puede mover montañas, finalmente vio sus frutos, y de una manera que superó con creces todas sus expectativas. Y el punto clave es este. Mónica no ganó una, sino dos grandes batallas. Primero, vio la conversión de su esposo Patricio, poco antes de que él muriera. Y por supuesto, fue testigo de la increíble transformación de Agustín, que no solo volvió a la fe, sino que se convirtió en uno de los pilares del pensamiento cristiano para siempre. Hay una escena bellísima que el propio San Agustín narra en sus confesiones. Poco antes de la muerte de Mónica, en el puerto de Ostia, madre e hijo, ya unidos en la misma fe, tienen una conversación mística, profundísima, sobre las alegrías del cielo. Y en ese momento, Mónica le confiesa que ya no tiene nada más que desear en esta vida. Su misión estaba cumplida. Y estas palabras del propio San Agustín son el mejor testimonio del legado de su madre. Haciendo eco del Salmo 116, él escribe: «Soy el hijo de tu servidora». Con esto, él está reconociendo que su libertad, su fe, son en gran medida fruto del servicio, de la oración y de las lágrimas de esa fiel sierva de Dios que fue su madre, Mónica. Y así volvemos al principio. La historia de Santa Mónica no es solo un bonito relato del pasado. Es una invitación a que miremos nuestras propias familias, nuestras propias luchas, con una esperanza renovada. Nos deja con una pregunta fundamental. Si ella pudo, con la gracia de Dios, transformar así su hogar, ¿qué podríamos lograr nosotros si rezáramos con esa misma fe inquebrantable? Que su ejemplo nos inspire a nunca, nunca dejar de orar.